Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 5 de la Vuelta a España 2024. Etapa 5, a priori plana y para los grandes sprinters, aunque como siempre teniendo muy en cuenta lo que pueda pasar con las caídas, con el viento y con otras circunstancias. Ahí veíamos también al equipo del Lotto y al que estrenaba el maillot de la montaña, a Moniquet, ese maillot blanco de lunares azules, como estáis viendo ahí, y que preparaba también su bicicleta, una bicicleta que también se le han dado con algunos distintivos, y otro que también estrenaba maillot en esta edición de la Vuelta a España era Primož Roglič con su equipo, el Red Bull Bora, que ahí lo veíais con ese maillot rojo después de haber conseguido la victoria en el día de ayer. Hoy un día a priori fácil para los favoritos a la clasificación general y sí importante. Ahí veis a Wout van Aert, el maillot verde, la clasificación de los puntos de esta Vuelta a España, que hoy sí había muchos puntos en juego, además de que podía ser, por decirlo así, la última etapa para los sprinters puros, porque prácticamente en el resto de etapas planas siempre habrá alguna dificultad que haga que sea un sprint quizás más reducido. Y los ciclistas del Quick Step, que el Burgos BH ha tenido la amabilidad de prestarle un autobús y les daban las gracias también en redes sociales. Aquí tenéis la etapa de hoy, si os fijáis, 177 kilómetros, prácticamente plana, con final en la ciudad de Sevilla. Los dos fugados del día eran Ivonne Ruiz y Juaristi, los ciclistas del Euskaltel Euskadi y del Kern Pharma, que estuvieron controlados en todo momento por el pelotón tirado por el Alpecin y el Visma, en un día nuevamente con mucho calor. Ahí veis esos 37 grados que marcaba esa moto de carrera, y la ventaja iba bajando a medida que nos íbamos acercando al final, en un día donde nuevamente se ha acumulado retraso, en este caso más de 30 minutos, pero veíamos también que en esa parte final, en esos últimos 40 kilómetros, se aumentaba el ritmo y cogían a los dos hombres de la fuga cuando quedaban unos 38 kilómetros para el final, y esto era porque estaba entrando algo de viento lateral, no demasiado, pero sí algo de viento que hacía que tuvieran que estar atentos. El sprint intermedio veíamos esa lucha entre Caden Groove y Wout van Aert. En este caso Groove pasaba en primer lugar, recortaba algo más a Wout van Aert. Ahí tenéis esa clasificación a falta de los puntos que se daban en meta, y nos acercábamos a la parte final. Entraban ya en Sevilla y se producía una caída donde veíamos que se iba al suelo, en este caso Dul, pero justo detrás de él se caía Rui Costa, los dos del mismo equipo, y Rui Costa no emprendía la marcha, parecía que se había hecho daño en las costillas y finalmente nos anunciaban que había abandonado. Podía continuar Dul, pero ahí lo veíais que también con el asfalto se había raspado bastante y se había hecho bastante daño. Seguía esa velocidad en la parte final, entraba en la recta de meta, que era larguísima, en Sevilla, en la avenida de La Palmera, y ahí veíamos cómo llevaba muy bien colocado a Roglič, pinchazo de Mikel Landa, pero en la zona de seguridad, así que no iba a perder tiempo en la general, y sprint final muy ajustado entre Bittner y Wout van Aert, un Wout van Aert que lanzaba desde lejísimos, como podéis ver aquí en esa toma aérea, en ese sprint que han hecho, y Groove lanzaba algo más tarde, pero Bittner le cogía muy bien la rueda, saltaba por el exterior y veíamos ese golpe de riñón donde en un principio no sabíamos quién había ganado, y yo personalmente había visto algo raro, y era que Wout van Aert había dado ese golpe de riñón antes de tiempo, se había confundido con la línea de meta, y esto lo aprovechó Bittner para hacerlo correctamente y finalmente superarle en esos últimos 2-3 metros antes de llegar a la línea de meta. Así que victoria para Bittner. Aquí tenéis el top 10 con Bittner, Van Aert, Groove, Conquart, Kuhn, Strom, Narváez, Marit, Garofoli y Soto. Seguimos viendo clasificaciones. Maillot rojo, Roglič, sin cambios, Almeida, Mas, Tiberi, Van Edvel, Gal, McNulty, Skilmos, Landa y Blasov. Clasificación de la montaña sigue siendo para Moniquet, seguido de Zana y de Roglič. Clasificación del maillot verde para Wout van Aert, que aventaja un poco más con ese segundo puesto, y el tercero de Groove. Y ahí veis esa diferencia. Clasificación del maillot blanco también sin cambios, con Tiberi, Van Edvel y Skilmos. Y clasificación por equipos sigue UAE, segundo Red Bull Bora y tercero Decathlon. La combatividad para Ivonne Ruiz, que había estado en la fuga de la jornada. Aquí la etapa de mañana, etapa de media montaña con 4 puertos, y nos fijamos en el final de tercera categoría, no demasiado duro, pero creo que puede ser una etapa muy interesante para la fuga, una etapa que será por un sprint reducido al parecer en la etapa número 7, con ese puerto de segunda categoría bonificado que está en la parte final, otra etapa de media montaña en la etapa número 8 con 2 puertos, y el final de tercera categoría, que es bastante duro, aquí lo tenéis al detalle, y por último, para acabar la primera semana, etapa número 9
con 3 puertos encadenados, 2 subidas al Alto de Azallanas, que ahí lo tenéis al detalle, que se corona relativamente cerca de la línea de meta. Pues hasta aquí el análisis del día de hoy. Mañana seguimos con más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.